Y cerramos un poco pues de manera circular, como empezamos, ¿no? Que es con una charla dedicada en exclusiva a la narrativa de Antonio Pereira y en este caso pues fluyendo, como decía Rosa esta mañana, de lo vecinal, de lo provinciano, de lo rural a lo cosmopolita, ¿no? Porque es un viaje como de ida y vuelta constante o viaje y regreso entre los dos mundos. Contamos para ello con la presencia de Ángeles Encinar, que ha sido catedrática de literatura española en San Luis University, en el campus de Madrid, académica correspondiente por Madrid de la Real Academia Española desde el año 2021, y yo la podría presentar rápidamente y quedarme tan tranquila diciendo que para los que trabajamos en narrativa pues es una gran maestra, y con eso ya para mí es más que suficiente y no tendría que dar más datos, ¿no? Una gran maestra con la que todos estamos deseando trabajar, con la que se trabaja de maravilla, se aprende un montón no solo a través de sus textos, sino de todas las actividades que organiza y desde las perspectivas desde las que las plantea, pero bueno, sería un poco también descarado por mi parte quedarme con esto y no hacer como mi labor de trabajo también de por lo menos citar algunos de los títulos importantes. Quizá de la década de los 90 podemos resaltar el primero de los títulos dedicado a la novela española actual, La desaparición del héroe. Y es verdad que esa categoría del héroe es algo que ha seguido trabajando, ¿no? Hasta con Los héroes del fracaso de Luis Mateo Díez, en las últimas publicaciones vinculadas ya también o con posterioridad a la concesión del premio Cervantes, aunque ya lo habías trabajado antes. Pero tiene, bueno, pues si alguien se quiere acercar al cuento, al microrrelato en lengua española actual, a las narradoras también, con esa perspectiva de género, tanto españolas como hispanoamericanas, debe conocer algunos estudios como Cuento español contemporáneo, del año 93, ya no sé hablar a estas horas, La pluralidad narrativa, escritores españoles contemporáneos, de 1984 a 2004, Escritoras y compromiso, literatura española hispanoamericana de los siglos XX y XXI, ediciones, bueno, voy a citar otro, es que me encanta el título y además creo que es de Pereira total, Siguiendo el hilo. Pereira tiene un cuento, El hilo de la cometa, que dice mucho de su propia poética, ¿no? De esta idea de la insinuación, de la elipsis, que es, te planteo en el cuento el hilo de la cometa. No la cometa, que es como lo más visual, ¿no? que está pintado en la cometa, sino el hilo, para que tú sepas que hay un hilo y que construyas con el puzzle de los guiños que te voy dando lo que es ese dibujo que igual tiene esa cometa, ¿no? Esa imagen. Bueno, pues tiene un título Ángeles Encinar, que le encantaría a él, yo creo, a don Antonio, Siguiendo el hilo, estudios sobre el cuento español actual. Y después es verdad que ha dedicado muchos afanes investigadores también a lo que yo comentaba que era muy importante, que son los escritores de nuestra tierra, de la provincia leonesa, que no por ser de nuestra tierra tienen que ser menos o se nos tienen que tachar de localistas por estudiarlos. Y bueno, pues algunos casos importantes son los de Luis Mateo Díez, con volúmenes dedicados de estudios colectivos, territorios imaginarios, la edición también Voces del espejo, en la que ella plantea una introducción resumiendo toda su poética y después hace una selección interesante de lo que es su narrativa. También a José María Merino, desde la edición crítica ya de una de las novelas más representativas de este autor, como La orilla oscura, y bueno, edición de Celano, un recuerdo, también de Luis Mateo Díez, pero no sé cómo produces tanto también, igual me estoy confundiendo, pero el último volumen es el de José María Merino, de Mundos Inciertos, ¿no? Titulado de Mundos Inciertos, en la editorial Catedral. Sobre Antonio Pereira, pues también son muchos los acercamientos que ha desarrollado. Yo sí quiero especialmente, además porque los ha llevado a cabo también en colaboración con la Fundación Antonio Pereira, entonces me parece más bonito resaltar el seminario que se celebró en San Luis University con una serie de teóricos y de escritores, con ese diálogo que decimos siempre que es muy importante entre los creadores y los investigadores y los académicos. Y después, bueno, pues también, ya no recuerdo, 2018 fue, tú que tienes el seminario, el primer seminario en San Luis University, sí, dedicado, creo que fue de 2018, tendría que hacer mejor los deberes con los años, y el año pasado... Estuvo Úrsula, me acuerdo.
en lo de San Luis, luego fuimos a cenar. Sí, ahí Falleció en el estuve. 19. Claro, pues 2018 y en el año pasado pues también otro encuentro con otros autores, ¿no? Distintos a los que habían participado en el seminario. Ahí sí que fueron autores, nosotras dos, y los autores eran autores que habían participado en un volumen que se titula Antonio Pereira y 23 lectores cómplices, porque precisamente autores de relevancia nacionales lo que hacían era elegir un cuento y comentarlo, con la misma brevedad de los cuentos de Antonio Pereira, ¿no? Les dimos ahí un límite, pues tenemos el cuento de Antonio Pereira y luego 2 páginas más o menos de comentario, pues con visiones interesantes, pues pienso en Pilar Adón, que nos ha visitado, habló de Obdulia, un cuento cruel, nos da su lectura y es una lectura, podemos leer primero el comentario antes que el cuento, o primero el cuento y después el comentario, pero siempre es como compartir una lectura con un lector privilegiado, porque realmente son grandes creadores de nuestro panorama nacional y de diferentes generaciones. Entonces, bueno, entre otras muchas aproximaciones y acercamientos, son trabajos que ha dedicado a la obra y a la figura de Antonio Pereira, así que muchas gracias, Ángeles, y por cerrar esas jornadas. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Ya sé que estamos cansados, pero bueno, yo creo que Pereira nos animará con algunas de las citas que voy a mencionar. Y muchas gracias a la Universidad de León, que organiza los cursos, a la Fundación Antonio Pereira, que siempre apoya este tipo de actividades en el que homenajeamos a este gran autor, también a la Fundación Sierra Pambley, donde estamos, y cómo no a la profesora Natalia Álvarez Méndez. Para mí es un gusto trabajar con ella, es una excelente anfitriona a nivel personal y a nivel académico. Yo con pocas personas he trabajado tan bien como con Natalia, porque tiene una seriedad y una rigurosidad que a mí me encantan, ¿no? No estos que dices, vamos a hacer este artículo y lo terminamos dentro de un mes, ya han pasado 5 y aún no lo ha terminado, ¿no? Entonces, eso nunca sucede con Bueno, en el último te pedí una semana más de plazo. Bueno, una semana no son 5 meses. Bueno, es tan buena que me propuso ya el título, ¿no? Ella me dijo, ¿por qué no hablas del cosmopolitismo en la cuentística de Antonio Pereira? Y dije, pues muy bien, me parece genial. Y ahí pues empecé a leer algunas cosas sobre teoría de este tema y vamos a ver qué os parece. Pero bueno, voy a empezar con humor, ¿no? Desde el humor tan presente en la obra de Antonio Pereira, escojo este párrafo de Confesiones del autor, que iniciaba su volumen Relatos sin fronteras, de 1998, idóneo desde mi punto de vista para hablar de su cosmopolitismo. Nos decía entonces, escribo a mano en hojas de ese tamaño normalizado que llaman DINA, así todo junto, DIN A4. Creo que es DIN A4, nos decía entre paréntesis. Luego lo paso a máquina, esas que hemos visto hoy, en su casa al museo, ¿no? Luego los paso a máquina yo mismo, y es un acto genuino del proceso de creación, porque al teclear voy recomponiendo el texto. Hasta hace poco, y siguiendo la pura lógica, tiraba a la papelera las hojas autógrafas, ya inservibles. Ahora me andan calentando los cascos con que no debo tirar nada, que a lo mejor viene un día una universidad USA y paga en dólares tales desechos. Yo no me lo creo, pero esos folios los voy metiendo en cajas de zapatos. No hay archivo mejor. Como vemos, aquí combina de nuevo lo local con la idea cosmopolita de esta universidad americana, etc. La idea del cosmopolitismo, fundamentado en la dialéctica entre lo global y lo local, donde el individuo tiene un papel activo, se expresa bien con la guasa autorial. En el libro Antonio Pereira y 23 lectores cómplices, editado por la profesora Natalia Álvarez Méndez y yo, y como estamos las dos, voy a citar un párrafo un poquito extenso, pero es lo que pusimos sobre el cosmopolitismo, afirmábamos, a su condición de viajante, derivada de su labor profesional, se une la de viajero impenitente. Su conocimiento de países extranjeros contribuye a que se potencie en su narrativa la presencia de escenarios cosmopolitas. Eso sí,
son relatados en gran parte de los casos con una voz de su propio territorio, que nos lleva de la mano a París, una de las ciudades más admirada y visitada por sus personajes, México, Lisboa, Marruecos, Puerto Rico, Moscú, Brasil, Palermo, Amán y un largo etcétera. Entonces se contrastan culturas, costumbres, paisajes, comportamientos individuales y colectivos, sociedades, literaturas. En Confesiones del autor, lo cito otra vez, de Relatos sin Fronteras, reconoce esa dualidad, confirmando que muchos de sus textos transcurren dentro de España. Me gusta escribir de España. Los hay también que suceden por ahí lejos, sin fronteras para salir y sin fronteras para el regreso a lo más mío. Suma así lo exótico al arraigo, lo desconocido a lo conocido. Eso es lo que decíamos en aquel momento. Sin fronteras para salir ni para entrar. Enfatizamos la idea, porque esa es la naturaleza del cosmopolitismo, sentirse un ciudadano del mundo, aunque en la actualidad, con la emergencia de los nacionalismos populistas, se pone en entredicho. A lo largo de la historia, el término ha evolucionado desde su aparición, por primera vez en el siglo IV a.C., con Diógenes el Cínico, legatario de las doctrinas socráticas. La acepción, según Martha Nussbaum, ya en el siglo XXI, debe englobar a la humanidad y así hacer que todos los seres humanos formen parte de nuestra comunidad de diálogo y de preocupaciones. En un interesante estudio, Carmelo Catafi, un profesor de la Universidad de Guadalajara, creo, de Ciencias Sociales, me pareció muy interesante, en 2014 se basa en la taxonomía de Pauline Kleinheld, que es una filósofa holandesa que estudia el cosmopolitismo en la Alemania en el siglo XVIII, y de ahí sacó en su libro, que el libro es de 1999, la taxonomía, y distingue 6 variedades de cosmopolitismo: cultural, moral, político, económico, legal y romántico. En el primero, el fundamento sería la justicia social. En sus palabras, considerar de manera igual los intereses de todos los seres humanos. El cosmopolitismo cultural enfatiza los valores culturales procedentes de distintos ambientes. Es fruto del pluralismo de culturas, que en el marco de la globalización están más cerca. Tiene un signo antropológico muy fuerte. Y teniendo en cuenta el pensamiento de George Forster, que es un naturalista, etnólogo, escritor de viajes y revolucionario alemán de la Ilustración, el común denominador de los seres humanos son los sentimientos y la imaginación. A mí me interesa mucho esa idea, la imaginación como un sentimiento, ¿no? El político, el cosmopolitismo político, busca la inclusión de todos los individuos del mundo. El económico postula la creación de un mercado común universal. El legal se relaciona con los derechos humanos de todos los ciudadanos de todos los ciudadanos del mundo, derechos humanos de los estados y las culturas, en especial su derecho a la integridad territorial y a la autodeterminación política y cultural. Por último, el cosmopolitismo romántico, que está en una línea más utópica, para vivir en paz y armonía y con solidaridad, que según Norbert Wilbeni, en un estudio muy interesante, La identidad cosmopolita, de 2007, depende en gran medida de la sensibilidad y cita la imaginación, el sentimiento y la curiosidad. En este libro, Wilbeni propone que ser cosmopolita es una necesidad para convivir con la diversidad de culturas, tanto fuera como dentro de nuestro país. Es obvio que el cosmopolitismo cultural y romántico están presentes en un buen número de cuentos de Pereira, pero también el moral y el político destacan en algún cuento, como veremos. Palabras para una rusa
publicado inicialmente en el Síndrome de Estocolmo en 1988, inicia al mismo tiempo Relatos sin Fronteras, que se publicó después de que Pereira obtuviera el premio de Castilla y León de las Letras, ¿no? No sé, creo que fue en 1998. Bueno, entonces, Relatos sin Fronteras, y también, sí, ¿verdad? En 1998. El libro está publicado en 1998. Puede que se lo dieran a principios o algo así, o en el 97 el premio, ¿no? Pero yo creo que es 98. Ahora me he despistado, tengo aquí puesto 98. Y este mismo cuento está también en Relatos de Andar el Mundo, colección publicada en la Biblioteca del Sol en 1988, fue cuando publicó el cuento, y esta edición salió en 1991. Y a mí me la regaló Antonio Pereira, pues cuando le visité para incluir su cuento La Barbera Alemana, creo que habló Natalia el otro día, un cuento espléndido que a mí me encanta, y lo incluí en Cuento Español Contemporáneo en 1993. Y él me dio este librillo que salía en la Biblioteca del Sol, que la dirigía Germán Sánchez Ruy Pérez, y él a mano, manuscrito, solamente venían los títulos de varios libros de poemas y de cuentos. Y él, con lo detallista que era, me puso el año de publicación y la editorial en rotulador. Magnífico. Y Palabras para una rusa inicia estos dos libros. A mí me creó algo de confusión que en la publicación de todos los cuentos, cuando habla de Relatos sin Fronteras, incluyesen solo los inéditos, porque yo creo que Antonio Pereira, y como lo dijo muy bien Cecilia, Antonio Pereira revisaba muchísimo, y nos has contado esta mañana una anécdota estupenda, y yo creo que ese cuento lo retocó en varias ocasiones, y me parece que es muy importante que publica Relatos sin Fronteras después de este premio, y ahí solo ponen los inéditos. Bueno, en el mismo prólogo de Antonio Pereira él habla, he metido algunos otros, pero los he revisado y los he retocado, y no estaría de más que se hubiera especificado en una nota a pie de página, desde mi punto de vista. Porque yo el otro día dije, pero bueno, ¿cómo puedo decir esto y ahora no lo veo en todos los cuentos? Y fui a los otros libros y ya me centré, ¿no? Bueno, entonces, es un cuento emblemático que el autor se complacía en leer en coloquios. No voy a decir que leyera todo el cuento, pero leía fragmentos. Yo le escuchaba al menos en 2 ocasiones en Madrid. El yo narrador, un español de viaje en Moscú, coincide en el hotel donde se aloja con unos turistas argentinos, con quienes confraterniza, unido sin duda por la lengua y el sentimiento de distancia de su lugar originario. Has pasado este cuento para que lo leyeras, ¿no? Sí, el ingeniero de Bencur y el vuelo. Ah, magnífico. Deciden ir juntos a un restaurante recomendado por los guías que tienen los diferentes turistas, los argentinos, el español, donde tienen lugar varias celebraciones, entre ellas una boda cuyos invitados están sentados en mesas muy cercanas, de tal modo que se sienten como parientes lejanos. El español sintoniza con los participantes en el banquete y comulga con su alegría y sus ganas de diversión. Se siente ensimismado y sumergido en un ambiente idílico que le lleva a confesar: yo quería que los rusos y yo y el mundo oriental y occidental fuésemos felices. Me hubiera puesto a besar a todos aquellos hombres y mujeres de aspecto trabajador. Estamos hablando de un cuento de 1988. El cosmopolitismo romántico de la historia se ajusta al pensamiento del antropólogo brasileño Gustavo Ribeiro, que propugna una actitud positiva con relación a la diferencia, un deseo de construir alianzas amplias y comunidades globales pacíficas e igualitarias, con ciudadanos que serían capaces de comunicarse a través de fronteras culturales y sociales, formando una solidaridad universal.
En esta línea de empatía, aunque con un carácter eminentemente humorístico y sensual, se centra la anécdota principal del cuento, cuando el narrador, con unas copas de más y envuelto en la música y el folclore autóctono, se deja guiar por su impulso y se encamina a la mesa de algunos invitados y saca a bailar a una de las mujeres, aun pensando que se trata de una mujer casada. Después de una primera negativa, la señora accede, animada por su propio marido, que la autoriza, que bueno, se vaya con este extranjero que quiere bailar con ella. La incomunicación lingüística no acobarda al español, que se deleita en la danza y en admirar a su inesperada compañera del baile, hasta el extremo de implicar con extrema ironía al lector, y le revela, a modo de prolepsis, ¿cómo iba a imaginarme que llegaríamos a lo que luego llegamos? Las primeras líneas. La incomprensión de la rusa, antes que desalentar a su pareja española, le anima a concentrarse en otros aspectos de la comunicación verbal: la cadencia del lenguaje, las pausas, el tono de su voz, el ritmo. Está convencido que sus palabras pueden ser una caricia o un veneno, en el sentido de producir alteraciones o sensaciones en la mujer. Y dado que el significado no importa, porque no se entiende, recurre a recitarle la oración de la salve, las distintas tablas de multiplicar e incluso, en la cúspide de la inspiración, poemas de Lorca, Zorrilla, Garciasol y Creme, con cuya poesía cree alcanzar el clímax. Cito: con la lucidez de un viejo sátiro que experimentara sobre una doncella, llegué a advertir que mi pareja me clavaba sus uñas afiladas al caer de los versos pares, allí donde el acento hace agudas como lanzas a las palabras. Con humorismo y picardía, el narrador concluye el relato sin haber franqueado ningún límite, sino en su fantasía. Se señalan en el texto analogías entre las costumbres de los dos países en este tipo de celebraciones y en la música. También se pone énfasis en aspectos de la comunicación no verbal, dato que apunta al cosmopolitismo romántico, que considera en primera instancia la sensibilidad y la imaginación, además de los sentimientos, tan enardecidos por el yo que rememora la historia desde el párrafo inicial. Pocas veces he tratado a una rusa, pero una vez en Moscú tuve una relación tan íntima que no he llegado a olvidarla. Qué párrafo tan estupendo, ¿no? Para comenzar un cuento. Y luego vemos todo eso de las tablas de multiplicar y lo demás. Este cuento triunfaba. Yo recuerdo que a Antonio le encantaba leerlo y triunfaba. Y además él lo decía siempre: voy a leer unos fragmentos de este cuento que creo que gusta mucho entre mi audiencia y con su modestia. Bueno, no estoy seguro de que sea un cuento tan... Pero bueno, lo voy a leer y demás. Y tenía, claro, una gracia extrema, ¿no? La condición de viajante y viajero contribuye al cosmopolitismo de su narrativa, yuxtapuesto en distintas ocasiones al localismo, pero sin menoscabarlo. Otro de los rasgos recurrentes en su obra es el erotismo, como se ha señalado con frecuencia. Es un erotismo, que se ha dicho muchas veces, diocesano, porque es más sugerido que explícito. Podemos hablar más bien de sensualidad, que aparece en diferentes lugares del mundo, acorde al espacio y el paisaje del relato. Bueno, seguimos con México. Cecilia, Casa de Niñas en Acapulco. ¿Leíste este? ¿Leíste este cuento o no? ¿No? Bueno, magnífico. Por ejemplo, sucede en la mencionada ciudad mexicana. El individuo que ejerce de guía al extranjero le lleva finalmente a la citada Casa de Niñas, y el narrador reflexivo, focalizado en el protagonista, rememora su interés por el lenguaje cuando era un muchacho y diferencia esta expresión, Casa de Niñas, de burdel y lenocinio,
a las que atribuye una diferente connotación. Las distintas denominaciones no ocultan una misma finalidad de estos lugares. Estamos en el ámbito de la globalización y se hace referencia al común denominador de los seres humanos que satisfacen de esta manera sus pasiones. Así surge la comparación de algunos clientes del local con un parroquiano de Fonsagrada y otro de Becerreá. Y por otro lado, su guía, originario de la ciudad italiana de Pescara, le lleva a pensar similitudes con Lugo, lugar donde recuerda el paraje llamado Casa del Torreón. No sería erróneo considerar el cosmopolitismo moral de fondo, pues en todos los sitios del mundo parece olvidarse la necesaria justicia social, en particular con las clases desfavorecidas, y en este caso con las mujeres necesitadas de un medio de vida. O, teniendo en cuenta la tipología de Louis Blume, este cuento contemplaría un cosmopolitismo sociológico que se refiere al análisis de una realidad social multicultural a escala nacional o supranacional. Habría que hablar de una especie de cosmopolitismo de facto, y según este propio autor, que ya no es tanto un esfuerzo intelectual de autorrepresentación, sino que es sencillamente un hecho sociopolítico. Un barrio puede ser cosmopolita. Claro, yo pensaba aquí en Madrid, en el barrio de Lavapiés. No sé si lo conocéis, pero Lavapiés hoy en día es realmente cosmopolita y hay una mezcla de razas, culturas y de todo tipo de gente muy interesante. Bueno, de muy diferente factura son otras dos historias donde también aparece el erotismo en primer plano dentro del contexto cosmopolita. En El vuelo, un magistrado español viaja a Estrasburgo a impartir una conferencia sobre derecho matrimonial. Apuntamos por eso al horizonte del cosmopolitismo legal, que compete a los derechos humanos y compromete al conjunto de los ciudadanos del mundo. No obstante, en el relato sobresale el cosmopolitismo cultural, como sugiere la compañera francesa de asiento del viajero español, que, ante su afirmación de viajar poco fuera de su propio país, le replica: cada vez es menos el extranjero. La mujer refrenda la idea de comunidad y de ser ciudadanos del mundo. A ello contribuye la utilización de expresiones en francés con total naturalidad durante su diálogo y, por otro lado, la inclusión de un verso de Rimbaud en el artículo del periódico que el viajero lee: Par délicatesse, j'ai perdu ma vie. Verso que le retrotrae a otros del mismo poema y a un tiempo anterior con otra mujer, a un episodio del que se deduce que su vida hubiera podido ser otra. La historia concluye con una sugerente propuesta de la atractiva acompañante. Hay mujeres feministas en los cuentos de Pereira, ¿no? Algunas, no todas. Vayamos a una de ellas, el ingeniero de Mencourt. El ingeniero de Mencourt, cuento del volumen Los brazos de la Y de 1982, redunda en el cosmopolitismo cultural desde el primer párrafo, cuando el narrador en primera persona rememora el comienzo de su aventura en el puerto de Tánger con una mujer que les pone: Je pense, monsieur, qu'il faut faire la présentation nous-mêmes. Vamos a presentarnos. ¿Por qué no? Esta frase es el punto de partida de la presentación entre Rodolfo Suárez y la francesa, que le dice sin más, de Mencourt. Y él deduce por sí mismo, nuestro amigo Rodolfo, que se trata del apellido de su marido. Parece que se dirige hasta Tarinduf, lugar conocido por sus yacimientos de minerales estratégicos que la voz narradora admite ser codiciados por rusos, chinos y norteamericanos, como sucede en la actualidad. Qué vigente está este cuento. Visión preclara de Pereira.
y puesto que llevan el mismo itinerario, deciden viajar juntos en el coche de ella. Los viajeros no llevan prisa en su trayecto y disfrutan de la compañía mutua y del turismo, deteniéndose en ciudades y deleitándose en restaurantes, cafés y plazas. Xiawen, no sé si lo digo bien, Huezán, Taza y otros lugares son las pequeñas etapas hasta llegar a Fez, donde hacen noche. Y según la voz narradora, siempre socarrona, sucedió lo que tenía que suceder. Hay una detallada mención a alimentos y costumbres. Entre ellas destaca la denominada achuma, que se refiere al pudor manifestado por los jóvenes moros al llevar el desayuno de la pareja a la habitación. El relato contrasta culturas, africana y europea, pero también entre española y francesa. La desenvoltura de la mujer se diferencia del retraimiento del hombre. En ocasiones, y de modo especial, se subraya su empecinamiento en pensar en el marido de ella, Rodolfo, que es el que piensa, al que llega a creer que traiciona en un absurdo pensamiento de solidaridad varonil. Se alude además a modos de comportamientos distintos según los países, en el ámbito profesional y en el individual. Y como ella sugiere, cito del cuento, es por el bien de ellos mismos y de su futuro que debe inculcarse la disciplina laboral, la aceptación de los tiempos que cambian. Esta reflexión apunta a una identidad global colectiva que contemple en la línea del pensamiento de Eduardo Mendieta un juego dialéctico entre singularidad y universalidad, fijeza y desplazamiento, arraigo y desarraigo, abogo y desamparo, inmovilidad y movilidad. Uno no puede tornarse cosmopolita sin separarse de una localidad, ya sea espacial o temporal, porque ninguno de nosotros está arraigado sin más, sin un índice que se descifre en referencia a algún tipo de mirada del mapa global. Esta es esa cita algo extensa de Mendieta. El ambiente internacional de Casablanca, una de las últimas paradas de Mencur y nuestro amigo Rodolfo, subraya el concepto de cosmopolitismo en Casablanca, de una comunidad global que acepta las diferencias y busca la intercomunicación. En esta ciudad es donde la mujer recibe una llamada telefónica, de trabajo sabremos después, para darle una noticia imprevista, reproducida en la radio y los periódicos más tarde, que acelera la separación de los viajeros. En el acto de despedida, cuando ella le da al español su tarjeta profesional, se desvela el equívoco. Geneviève de Mencur, ingénieur directeur. No se trata de la esposa de un ingeniero, su posición aceptada sin reparos por el pacato mochilero español. Es ella la profesional. Extraordinario final sorpresivo que noquea al protagonista y al posible desapercibido lector. El cosmopolitismo está instaurado en aspectos generales de la cultura, pero aparece restringido en la mentalidad sobre cuestiones de género del varón español. La igualdad no está plenamente asumida por él, que da por sentado la utilización del apellido de su cónyuge. Esto me pasó a mí en Estados Unidos. Recién casada, voy a hacer un paréntesis, recién casada en San Luis, Missouri, vamos a sacarnos el carnet de conducir americano, mi marido y yo. Entonces se nos ocurrió ir juntos. Yo llevaba conduciendo pues ya varios años, porque a mí me encanta conducir. Y vamos los dos, y mi marido, Fernando Soria, y yo, Ángeles Encinar, no sé por qué, a alguno de los dos se nos ocurrió decir, somos matrimonio, y entonces dijo la pacata también funcionaria americana, su apellido no es Encinar, es Souria. Mi marido se llama Soria y ella decía Souria. No, apellido es Encinar. En España conservamos nuestros apellidos. No,
su apellido es Souria, y me manda a una esquina de la sala donde se hacía la documentación, me manda a la esquina. Fernando y yo estábamos así, los dos, como, pues, claro, un poco asombrados, y al rato nos dice, vamos, y dice, su apellido es Souria. Y digo, no, mi apellido es Encinar, deme los papeles que no hacemos el cambio. Y claro, a la semana o así fuimos a otro sitio y ya no dijimos ni que nos conocíamos, ¿no? Yo presenté mi DNI o mi pasaporte, me dio el suyo y nos olvidamos. Bueno, pues esa mentalidad también estaba en Estados Unidos, en un sitio tan poco cosmopolita como San Luis, Missouri. Bueno, la aventura apareció en Picassos en el desván, en 1991, aunque Pereira también lo incluyó con mucho acierto en Relatos sin fronteras. A mí me encanta ese libro y yo invité a Antonio a mi universidad por segunda vez después de que publicara este libro en la Junta de Castilla y León. Y lo puse entre mis estudiantes, que más del 50% eran americanos, y les encantaba, todos los cuentos de este volumen. Un cuento poco conocido entre los lectores que hoy en día cobra actualidad. Se narra la extraña experiencia de un viajero que sale del territorio israelí y después de superar los pasos establecidos hasta llegar al control de fronteras de Jordania, el funcionario de turno le niega la entrada. No sé cuántos conocéis la aventura. ¿Conocéis este cuento de Pereira? Bueno, por supuesto, Joaquín, tú. Pero no. Bueno, es muy interesante. El funcionario de turno le niega la entrada. En el intercambio de frases entre ellos, en un inglés sin soltura, conoce que proviene de un lugar inexistente, a juicio del trabajador jordano. Interpretado como una broma por el protagonista y narrador de la historia, chanza que admite rara, eso sí, insiste en la obviedad de su lugar de procedencia, pues el puente cruzado solo tiene su origen allí. El sello israelita estampado en su pasaporte es la razón de su infortunio, a diferencia de otros turistas más astutos, pastoreados por guías oficiales, y le impide el paso hacia su destino. Forzado a retirarse a un lugar ajardinado, a mí me pusieron una esquina, este por lo menos era ajardinado, conoce a un compañero de fatigas, a su parecer cubano por el acento, pero en realidad parece que proviene de Florida, con quien pasará la noche. La situación se resuelve al amanecer de un modo absurdo, al igual que se originó. Si bien el relato enfatiza la sempiterna problemática entre Israel y los países árabes fronterizos, adquiere en este momento mayor relieve al contemplar la situación actual de la guerra en Gaza, la tragedia de la invisibilidad de un pueblo y su territorio impuesta desde la opresión absoluta. El ideal de un cosmopolitismo político, inspirado en el proyecto kantiano de paz perpetua, se vivencia más que nunca como una utopía. Sin duda, no es posible hablar de un cosmopolitismo progresista hoy en día, ¿no? También queda muy lejano el cosmopolitismo legal relacionado con los derechos humanos y con el compromiso aceptado por los ciudadanos del mundo. Queda muy lejos la propuesta del filósofo alemán Otfried Hofer de un ordenamiento que reconozca junto a los derechos de cada individuo, y cito, una suerte de derechos humanos de los estados y las culturas, que es lo que dije al principio, en especial su derecho a la integridad territorial y a la autodeterminación política y cultural, como hemos citado al inicio del trabajo. La conciencia de contar por parte del narrador al principio del relato, cuando sugiere la dificultad de exponer unos hechos insólitos, dice: a ver si sé explicar los pasos que siguieron, nos dice el narrador y protagonista. Se corresponde la clausura con el vocablo creedme, dirigido a una audiencia nunca especificada, que quizá hace referencia a sus posibles lectores,
lectores cómplices siempre solicitados por el escritor. No obstante, admitamos que la denominada aventura es digna de ser relatada a cualquier oyente y subraya la tendencia global de tantos turistas que no solo disfrutan del propio viaje, sino también de la oportunidad de referirlo en el futuro. El síndrome de Estocolmo de 1988, que fue premio Fasterraza de la RAE, de la Real Academia Española, donde aparecieron por primera vez varios de los cuentos aquí comentados, es además el título de uno de los más destacados del volumen. Dedicado a Ricardo Gullón, excelente crítico y amigo que le prologó la colección Cuentos para lectores cómplices, tiene lugar en Puerto Rico, en su capital, ciudad donde vivieron Juan Ramón Jiménez, como sabemos, Zenobia Camprubí, además del profesor Gullón, que tenía allí también una sala. El comienzo del cuento es magnífico, como siempre hace Pereira. Dice, en una de mis vueltas por Puerto Rico, abre paréntesis, ¿a quién se le ocurre haber ido 5 veces a Puerto Rico y no conocer Ribadeo? Ribadeo que está ahí arriba, ¿verdad? Ahí casi en Lugo, ¿no? Pueblo, además, un pueblo que celebra mucho lo de los que vinieron y fueron a hacer las Américas y luego regresan, ¿sabes?, al pueblo. Él dice, en una de mis vueltas por Puerto Rico, dejé que, puntos suspensivos, ¿no? La visión cosmopolita de este espacio se especifica en el primer párrafo, con referencias al insigne Nobel español, al Museo Pablo Casals y a los 5 viajes ya realizados por el yo narrador a la isla. También atesora un ambiente internacional, la casa de su amiga escritora Milita, en cuya tertulia de intelectuales y artistas se habla de todo tipo de literatura, como tú decías ayer, Los Miserables, El mercader de Venecia, Tartarín o los cuentos de Oscar Wilde. Se trata de un microcosmos, un microcosmopolitismo, el neologismo de Catani, que pone de manifiesto la globalización de la imaginación y la curiosidad intelectual. Sin embargo, esta situación de armonía y concierto cultural en la tertulia que tiene esta señora allí en San Juan, tiene su contrapeso en la situación afrontada por el narrador y su esposa a la salida de la casa, cuando son secuestrados por unos sicarios para que les ayudan a obtener al agrijo depositado en el aeropuerto. Un comportamiento criminal que se puede calificar a sí mismo de universal, pues en cualquier ciudad del mundo ocurre, desde San Juan de Puerto Rico a Madrid o desde Chicago a Salvador de Bahía, además de que el propio acto delictivo, aparte del secuestro, se perpetra en un aeropuerto, símbolo indudable de globalización. La resolución narrativa, como en tantos cuentos de Pereira, es sorpresiva. La determinación de la esposa pasa a primer plano, frente a la pusilanimidad del marido, y al igual que sucedía en El ingeniero de Mencur, la mujer muestra independencia y audacia. Esta actitud, normalizada en la actualidad, sorprende al mismo narrador, que la tilda, el narrador que es el marido, que la tilda de soñador, e incluso sugiere que ha estado expuesta al síndrome de Estocolmo, insinuación que da origen al título. Por cierto, El ingeniero de Mencur en el libro de Pereira y 23 lectores cómplices lo comenta Merino y hace un comentario de ese cuento maravilloso también. Un impulso delictivo internacional aparece en otro cuento muy breve de apenas 3 páginas, con marcado tono humorístico. Visita impía del Gulbenkian. Una voz colectiva, en primera persona del plural, se encarga de enmarcar el relato de la historia, cuyo protagonista es el verdadero narrador. La oralidad y los juegos de voces están muy presentes en este cuento. Transcurre la anécdota en Lisboa, en el museo que titula El cuento. De nuevo, se trata de un escenario cosmopolita que va de lo local
el café donde se encuentra la voz narradora y su audiencia, a lo transnacional, especialmente al tener en cuenta la colección de arte del Museo Calouste Gulbenkian, que abarca desde el arte antiguo, egipcio, chino y japonés, hasta el moderno europeo, con pinturas de Rembrandt, Rubens, Monet y Manet, entre otros. Y todo esto se nos especifica en el texto, como enumera el personaje. Hay un manifiesto pluralismo de culturas, al que contribuyen las frases en portugués insertadas. La primera frase del relato: me acuso de haber profanado el Museo Gulbenkian. Yo no sé si se pronuncia así, Gulbenkian, no lo sé. Bueno, que excita la curiosidad de oyentes y lectores, se desvela al referir la última parte de su visita a este centro, en la sala de alfombras, donde recupera la historia que le narró a su vez un imaginero portugués escandalizado por el suceso. De ahí que haya toda esta narración coral en este cuento. Las precisiones lingüísticas entre alfombra y tapete, o echarse y acostarse, en portugués deitarse, aderezan socarronamente la narración de lo imaginario. El fortuito encuentro entre el vigilante del museo y una turista alemana en esa sala de alfombras. El rasgo antropológico atribuido al cosmopolitismo cultural, que alude al denominador común de los sentimientos y la imaginación entre los seres humanos, señalado por Foster, como apuntamos al inicio, se evidencia en el texto. Un cosmopolitismo cultural e incluso de consumo, una de las inflexiones propuestas por Mendieta para hablar de este término, se presenta en teoría y práctica de las islas. Sin duda, embarcarse en un crucero es una experiencia multicultural y de globalización, por un lado, pero teniendo muy presente el consumismo actual. La lleva a cabo el poeta palentino Cervera. Nuevamente contrasta lo local y lo foráneo, al ejercer de bibliotecario en uno de esos barcos que recorren países e islas. Su divertida e insólita vivencia al enrolarse en el Liberty tiene ecos del magnífico cuento de Cortázar, La isla al mediodía, que se menciona en el texto. Referencia intertextual que el mismo protagonista menciona al empresario griego que le ofrece la posibilidad de este trabajo. La fantástica conclusión del relato se emparenta con el sorprendente final del de Cortázar y pone en primer plano el cosmopolitismo que depende de la imaginación y de la curiosidad. Un cosmopolitismo dialógico, según Miñolo. Concluyo, no sé si me he extendido mucho, pero bueno, con estos 8 cuentos de Antonio Pereira, una mínima representación de su narrativa breve, hemos visitado México y Puerto Rico, Moscú y Marruecos, Israel y Jordania, Francia y Portugal. Hemos viajado en avión, en coche y en barco. Nos hemos deleitado con la sintaxis y el léxico del francés, del portugués y del inglés, y han estado presentes autores y obras de la literatura universal. ¿Cómo no hablar del cosmopolitismo de Pereira? La palabra, compuesta por 2 vocablos griegos, cosmos, que significa mundo, como todos sabéis, universo u orden, y polites, que significa ciudadano o miembro de la polis, remite desde su propio significado a personajes de las ficciones del autor leonés. Sus espacios narrativos se proyectan de un modo centrífugo hacia lo universal, al encuentro multicultural, a la aceptación o el conocimiento de la otredad, a la interacción con los distintos individuos, teniendo siempre en el punto de mira el pensamiento de una comunidad universal. Gracias.